día el Señor puso su mirada en mí y puso al siervo delante de mí, hermano. Por una palabra que Dios mandó por este siervo, que yo sé que él no se ha de recordar, hermano. Y justamente en la prédica de hoy de las 9 de la mañana decía, ¿se acuerda cuándo fue convertido? ¿Se acuerda? Pero yo sí me acuerdo, hermano. Cuando él dijo eso ahí en la prédica, me acuerdo. Yo sí me acuerdo perfectamente cuando Dios, hermanos, llamó a mi vida, hermano. Y Dios usó a este siervo para convertirme al evangelio. Y mi casa y yo, me recordé del carcelero de Filipos. Y mi casa y yo serviremos a Jehová. Porque el hombre es la cabeza del hogar. No estoy predicando, hermano. El hombre es la cabeza del hogar. Y ese hombre dijo, mi casa y yo serviremos a Jehová. Porque como la cabeza, la familia te sigue, hermano. Amén. Entonces Dios, yo le estoy agradecido con Dios primeramente, con el siervo y con los hermanos que estuvieron detrás de mí, hermanos, que no se cansaban de estar detrás de mi puerta, hermanos. Me tocaban la puerta, hermanos, y yo se las tiraba en la cara, hermano. Se las tiraba, soy claro, hermano. Pero porque uno mucho en veces pone barreras, hermano. Pero nosotros debemos destruir esas barreras. Amén. Y gracias a la gloria de Dios, hoy tenemos este día a nuestro pastor acá, quien nos va a llevar la poderosa palabra. Así es que prepárese, hermano. Y antes de darle, hermanos, quiero darles unas indicaciones como en el avión. Amén. No se muevan de donde están. No se muevan de donde están, hermano. Él va a predicar lo que el Señor le ponga. Amén. Una palabra el Señor trae para su vida. Amén. Pero le pido por favor, no se mueva, hermano. No vaya al baño. Vaya ahorita, hermanos, unos 5 minutos antes de que la palabra empiece, hermano. Amén. Porque si usted se mueve, se distrae usted y distrae a los demás. Amén. Así es que vamos a dejar, hermanos, a nuestro pastor, el pastor general, pastor Sergio Daniel Solórzano. Amén. Así es que los dejamos, hermanos. Gracias, hermanito. Gracias. Que Dios lo bendiga. Dios los bendiga, queridos hermanos. Vamos a ponernos de pie para leer la Biblia. Es un privilegio para mí poder leer la Escritura. Y vamos a leer el libro de los Hechos de los Apóstoles. Libro de los Hechos de los Apóstoles. Y vamos a leer el capítulo primero, el primer capítulo. Y vamos a leer del versículo 1 al versículo número 5. Que dice de la manera siguiente: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Tengan la bondad de sentarse. Así como estamos, vamos a hacer una breve oración al Señor. Incline su rostro, Señor y Padre nuestro que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, por poder adorarte este día. Y ahora gracias por poder leer
y meditar en tu santísima palabra. Precioso Espíritu Santo, háblanos, Señor, guíanos. Y Señor, fortalécenos para poder avanzar en esta vida que tú nos has entregado. En tus manos de amor nos encomendamos, en el nombre de Jesús, nuestro gran Salvador, por quien te damos gracias. Digan todos, amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Esta mañana hemos leído esta porción de la Biblia, que es una porción bastante conocida y que básicamente es importantísima por la razón siguiente, que son las últimas palabras del Señor a sus discípulos. Es decir que a partir de acá, según el versículo número 10 del capítulo que hemos leído, dice: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, he aquí, se pusieron dos varones entre tanto que él se iba de la tierra. Es decir, que en el momento de su ascensión fueron pronunciadas estas palabras. Es algo muy valioso para nosotros. Es como cuando uno dice: ya, lo último que te voy a decir antes de que me vaya, mira esto y aquí y allá. La llave de tal cosa está en tal lugar. Yo me voy, no sé si voy a regresar o no, pero es decir, palabras importantísimas para los discípulos. Ahora pareciera que en el principio de la vida de la iglesia, estas palabras fueron consideradas muy valiosas. Pero a medida que el tiempo ha avanzado, pareciera que se van descuidando ciertos principios básicos que generaron una iglesia tan poderosa como la del libro de los Hechos de los Apóstoles. Al hacer uno mención de cada capítulo, encuentra uno que era una iglesia sumamente poderosa. Dice la Biblia que hermanos, conmovieron el mundo entero. En el capítulo 2 dice que toda la nación se juntó ahí a oír que tenía que iglesia. En el capítulo 3 dice que levantaban los paralíticos. En el capítulo 4 y el capítulo 2 dice que había una actividad en esa iglesia de afecto, de amor, y dice que eran hechas maravillas por las manos de ellos. En el capítulo 5 también, este es muy interesante, mataban a los hipócritas. Así que esté preparado por cualquier cosa. Caían los hipócritas. ¿Habrá un hipócrita en nuestro medio? El capítulo 6 dice que la multitud de los discípulos, como crecía, es decir, que era una cantidad de gente viniendo, era el impacto de la iglesia. En el capítulo 7 Esteban daba testimonio y dice que su rostro era como ángel. Hoy nosotros tenemos el nombre Ángel Antonio, pero de cara de ángel nada. Y dice la Biblia que no podían resistir la sabiduría con que hablaba Esteban. No podían resistirla. Lo apedrearon porque no podían resistirla. En el capítulo 8, Samaria fue conmovida por Felipe, viendo a los enfermos sanar, los endemoniados ser libres. Dice que se juntó a toda la ciudad. Y así dice literalmente el versículo 8 del capítulo 8. Dice: y había gran gozo en aquella ciudad. Es decir, que algo extraordinario, el efecto y el impacto que la iglesia del principio tenía. El capítulo 9 es extraordinaria. Se convertían los enemigos de la iglesia. Se convertían los que perseguían la iglesia, como Saulo. El Señor los interceptaba y los derribaba y los ponía en su sitio. Aleluya. Por eso es que nosotros no nos vengamos de nadie. Pueden decir lo que quieran de nosotros, nosotros no decimos nada. Callados. Y el Señor los va a agarrar y los agarra del cuello y les: cálmate.
Estás hablando de mi siervo, estás hablando de mis hijos. Y así sucedió a Saulo. Lo tiraron a tierra. Y Saulo dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Convertido totalmente. El capítulo 9 dice la Biblia que mismo capítulo 9 de la conversión de Saulo, dice que toda Sarón dice que se fue convertida por el Señor. Es decir, tiene un impacto tan extraordinario en el capítulo 10. Los gentiles fueron convertidos. De ahí nació esta iglesia. Todos los gentiles se convirtieron. Empieza en la casa de allá de este hombre militar. Empieza la obra extraordinaria. En el capítulo 11, hermanos, sigue la obra. Ellos trataban todos los negocios. En el capítulo 12, esto es precioso. En el capítulo 12, ¿lo recuerdan de los hechos? Dice que Pedro fue sacado por un ángel de la cárcel. Es decir, que había una manifestación de ángeles. ¿Han visto algún ángel alguna vez? O alguien que se llama Ángel José. Es el único ángel que conocen. ¿Usted conoce algún ángel que se llame ángel? Ah, bueno, de esos un montón, pero de los verdaderos ni uno. Pero la iglesia al principio tenía esa gracia en donde había una administración angelical. Lo sacó de la cárcel. En el capítulo 13, el Señor enviaba hombres de Dios a predicar a todo lugar. Saulo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la tarea que les he encomendado. Eran llamados. Hoy no son llamados, hoy son metidos. Ministros metidos. Y que no les funciona nada, porque como ellos se metieron. Pero en el principio eran llamados. Así que si usted ama al Señor, espere a que Dios lo llame. Dice el famoso predicador aquel, Spurgeon. Dice: si puedes evitar entrar al ministerio, evítalo. Dice. Es como que lo pongan a uno a levantar pesas y jamás ha levantado nada. En la primera lo quiebra la pesa. Capítulo 14. Iconio, Listra, Derbe, impactados por el poder del evangelio ya en labios de Pablo. Capítulo 15. El concilio en donde también se corregía el rumbo de la iglesia. De tanto falso que hay, se corregía en el capítulo 15. En el capítulo 16, el Espíritu Santo le hablaba a Pablo: sube a Macedonia y ayúdanos. Es decir, que el capítulo 16, Pablo a Filipo, que es la primera ciudad de Macedonia, y de inmediato liberaba a la muchacha que adivinaba y los endemoniados libres. Capítulo 17, Pablo ¿en dónde? En Atenas. Pablo en Atenas, viendo toda la idolatría, y de una vez, ese Dios que ustedes adoran por idólatras, que no saben ni su nombre, es el que yo les anuncio. Es decir, que barría con la idolatría. Una iglesia poderosa. Sanaba enfermos, liberaba cautivos. En el 18, Pablo, ¿en dónde? Ustedes que leen la Biblia han de saber. En Corinto. Hizo trampa, pero ya. Sí, ella hizo trampa. Va llevando la lectura ahí. Pablo en Corinto, la iglesia poderosísima de Corinto, en donde habían todos los dones del Espíritu Santo. Había de todo ahí. Había esta competencia, quién hablaba más lenguas. Tuvo Pablo que corregir la plana de ellos para que continuaran. Capítulo 19. No haga trampa, hermana. Capítulo 19. ¿Dónde estaba? Solo usted, nadie más. ¿Dónde estaba Pablo?
No, allá Malta. Está perdido este. ¿Sabe dónde estaba? En Éfeso. Y dice que en Éfeso, dice que habían endemoniados y el diablo mismo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo. Le tenía miedo el diablo a Pablo. Hoy le tenemos nosotros miedo al diablo y a los demonios. Yo les contaba hoy, esta mañana, ahí a unos hermanos que ayer mismo me escribió alguien diciendo que están siendo perseguidos por fuerzas del mal. Yo, ¿y esto qué? Antes el diablo le tenía miedo a los creyentes, hoy los creyentes le tienen miedo al diablo. ¿Usted de cuáles es? No va a contestar, pues les estoy preguntando cuál es usted. ¿De los que someten al enemigo bajo la planta del pie o de los que tiene temor? Ahora, ni modo, uno va a decir que yo soy de los que aplasta al diablo, pero anda todo el tiempo afligido y quejándose y llorando y todo eso. Capítulo, ¿cuál vamos? 20. Pablo, hermanos, hablando en público, hablando del testimonio de Cristo de una manera extraordinaria, para luego Pablo, en el 21, 22, 23, 24, 25, dando testimonio a gobernadores y hasta inclusive al rey Agripa, que el rey le dijo: Saulo, por poco me convence de ser cristiano. El mismo rey. Es decir que gobernadores, reyes, el evangelio y los cristianos primero los hacían temblar. Hoy nosotros seguimos bueno, aquí no sé, ¿verdad? Pero en otros países los hermanos se hacen políticos. Yo he visto en iglesias, no les voy a decir dónde para no arruinar a los hermanos, pero he visto en las iglesias adentro: vote por fulano de tal. Adentro de la iglesia la propaganda. No digamos de pastores que ya abiertamente hablan de que ellos son de tal, de la derecha, de la izquierda, de en medio, de no sé dónde. Es decir, que es una basura. Pero en este tiempo se sometían los hombres a la verdad del evangelio. Capturaron a Pablo y no podían detenerlo. Le tuvieron que poner escolta para llevarlo a salvo a Roma. Aquí cerca andaba. Ustedes les debía llegar por lo menos el calorcito de ese hombre valeroso. Capítulo 28, 27, 28. Cuando va en la embarcación, Pablo, un hombre de comunión con Dios extraordinaria, de preso, se convierte en el que ahora dirigía a dónde iban y qué hacían en la embarcación. Eso es lo que sucede con un creyente de hoy, o debiera suceder, que él se convierte en el líder, en el hombre, en la empresa, en la calle, en donde va. Es el hombre que da sabiduría, como José. ¿Se acuerdan de José? Llevó de esclavo a Egipto y terminó siendo como Faraón, porque Dios estaba con José. Así dice la Biblia. Con este José también, poquito, pero hasta más o menos. Más o menos. Pero es decir que el hombre que cuenta con el Dios de gloria, habilitado por Dios, es extraordinario. Llegan ahora sí, ¿a dónde llegaron? A Malta. Hoy sí le pegó bien. Bravo. Llegaron a Malta, Malta. Y desde que llega lo estaba esperando. ¿Quién lo estaba esperando? El diablo lo estaba esperando. Porque una serpiente se le prendió en la mano, ¿se acuerdan? Es decir, que no quería que aquel hombre continuara en la labor extraordinaria que Dios le había dado. Sin embargo, sacude
la culebra en el fuego. Y todos esperaban que Saulo cayera a tierra. Y a Saulo no le entraba ni clavo, ni martillo, ni sierra, ni nada. Y les voy a decir un versículo que ustedes se lo saben de memoria, porque dice la Biblia: mayor es el que está en nosotros que el que está afuera. Nada os podrá hacer daño. Nada. Absolutamente. Y el capítulo final, ese 28, sigue Pablo por 2 años predicando en una casa de alquiler. Y llegaban a él a oírlo predicar. La iglesia de hoy no quiere casa de alquiler, quiere ser propietario. ¿Ya tienen casa ustedes? Y hasta otros hermanos lo puyan a uno, ¿eh? Ya tienes casa. ¿Qué te importa a vos, mano? Si Pablo vivió en casa alquilada, ¿ustedes qué quieren? Un palacio. No se preocupen por nada. Es Dios nuestro proveedor. Ahora, lo interesante de toda esta historia que nos ayudó la hermana para decirles, encontramos que esta historia solo refleja la base que tenía la iglesia del principio. Y entonces ese es el problema de que nosotros no hemos puesto los mismos fundamentos que la iglesia del principio poseía. Y queremos los mismos resultados, pero no tenemos las mismas bases. ¿Quién no quisiera tener un montón de propiedades? Y quien no quisiera ser un gran gobernante, y quien no quisiera, lo único es que no quiere poner las bases que él tiene. La iglesia del principio, una iglesia maravillosa, impactante, sacudió el mundo, pero una iglesia que puso bases que fueron las que garantizaron ese desarrollo de la obra. Y precisamente eso es lo que la Biblia nos enseña en esta porción que hemos leído, en donde tenemos que poner esas bases que garantizan nuestro desarrollo. Y en otras palabras, yo diría, tenemos que estar habilitados para tan grande privilegio y honra que hemos recibido. Habilitados, fundamentados, diría, garantizados en nuestro caminar. Encontramos acá, y muy breve esta mañana, pero encontramos algunos elementos interesantes. Dice la Biblia, versículo 2. Dice, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Aquí hay dos elementos. ¿Cuáles son? Usted que nos está ayudando, hermanito maltense. ¿Cuáles son los 2 elementos ahí? Hay 2 elementos ahí. Los 2 elementos que se mencionan en el versículo. Dice, dio mandamientos por el Espíritu. Eso es uno. Y el otro es a los apóstoles que él había escogido. Esta iglesia era una iglesia, del principio, que tenía convicción de su elección. El mismo apóstol Pablo dice, yo sé a quién he creído. Tenía convicciones de su elección por un lado. Y por otro lado, había sido también preparado en mandamientos por el Espíritu, o sea, el conocimiento de la Biblia, de la verdad de Dios, de la revelación de Dios, de la palabra de Dios. Estos 2 elementos, elección o escogidos, que había antes escogido, y les dio mandamientos por el Espíritu,
hicieron de ellos la clase de gente que podría ser hombres de estabilidad, de victoria y de triunfo donde quiera que fueran, llevándolos en primer lugar. Y aquí sí viene la verdad de la verdad. Primeramente los llevó a una manifestación de Cristo, no solo durante los 3 años y medio de su ministerio terrenal, sino lo llevó a una manifestación de 40 días. De 40 días. Con pruebas indubitables. Es decir que los discípulos, esos escogidos, preparados por la palabra, la instrucción, los llevó finalmente, en este otro elemento, los lleva a gozar de una experiencia durante 40 días, cotidiana, diaria, con una revelación directa del Señor después de haber padecido. Es decir que la fe de ellos y la convicción de ellos se solidificó, se fundamentó en la realidad del sacrificio de Cristo y en la realidad de la resurrección de Cristo. Esta gente era absolutamente amadora del Señor, convicción profunda. De tal manera que ustedes recuerdan que no estaba Tomás cuando una de las oportunidades que el Señor llegó, no estaba Tomás. Y el Tomás entonces dijo: yo no voy a creer, y era apóstol, yo no voy a creer hasta que no lo vea. Yo no, y meta mis manos en sus heridas, yo no voy a creer. A veces eso no es tan malo, ¿verdad? Es como avanzar hacia una relación más profunda, más íntima. ¿Qué tal es su relación con el Señor? Solo una pregunta así, al aire. ¡Pau! Para arriba. ¿Qué tal es su relación? ¿Es profunda? No van a contestar, pues. ¿Cómo es su relación? Usted que nos está ayudando. ¿Cómo es su relación? ¿Cómo es? Yo le preguntaba en otro lado, si aquí, ¿ha oído alguna vez la voz del Señor? No me tiene que contestar, por supuesto, ¿verdad? ¿Lo ha visto alguna vez? Bueno, ya dijeron que ni un ángel han visto. O sea, nosotros ya no vivimos nada de eso, de esta realidad, nada. Pero queremos. El fuego está cayendo el fuego. El fuego está cayendo. No ha caído nada, ni ustedes no han visto nada nunca. Solo es la canción que le pusieron salsa y todo. Pero no tienen nada. ¿Han visto alguna vez o no? Bueno, si ustedes empiezan y retroceden toda la Biblia, encontrarán que los hombres que impactaron el mundo, como Abraham, Isaac, Jacob, y los jueces y los profetas, todos ellos tuvieron encontronazos con Dios. Abraham vio al Señor, el Señor se le reveló. Cuando hicieron un pacto entre Dios y Abraham, él vio que el Señor pasaba en medio del sacrificio. Isaac igual, Jacob. ¿Cuántas veces el Señor se le apareció a Jacob? ¿Se acuerdan de Betel? Vio ángeles que subían, ángeles que bajaban. Cantidad de ángeles y usted ni uno. Es decir que nuestra relación es una relación diferente. Y los resultados son diferentes. Y es aquí donde, cuando llegamos al Nuevo Testamento, después de jueces y reyes y profetas, que uno se queda asombrado cuando dice: y el Señor me dijo. Dice uno: ¿y cómo será eso? Pero es la dimensión que en realidad tenía la iglesia al principio.
¿No le dijo el Señor a Pablo? Pues le decía en el capítulo 16, por una visión le dijo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Oh, a Pedro, cuando lleva el evangelio a la gentilidad, baja un lienzo y ve cuadrúpedos y reptiles y le dice: mata y come. Y luego le envía una comisión de hombres que él no conocía y se va con ellos. Y desde que llega, un impacto extraordinario en la casa de Cornelio. Es decir, que las bases que habían colocado, y más de esta, de la revelación de Cristo, fue determinante para el caminar y el avance de la obra de Dios. Como que hoy, yo diría no, a toda la iglesia y a los siervos que estamos aquí, yo diría que no podemos como pasar por alto el llamado a que el creyente sea un creyente de verdad, nacido de nuevo. Y aquí es donde la base podría, hermano, convertirse en un elemento de estabilidad futura. Pero es aquí donde la iglesia ha tenido que soportar altibajos, porque tenemos tocando gente mundana en los púlpitos que ni convertidos son. Tenemos sugieres, diáconos que a saber si conocen al Señor, directivos de congregaciones que los pusieron solo porque es el que más dinero da. Por supuesto no aquí, ¿verdad? Sino que en Júpiter, en Marte. Es decir que queremos resultados sin bases. Entonces tenemos que insistir. Tienes que nacer otra vez, le dijo el Señor a Nicodemo. Le dijo: Señor, nadie puede hacer las obras que tú haces si no fuera Dios con él. Pero entonces el Señor le dijo: momento, le dijo, si no naces otra vez, de nada te sirve que me estés diciendo lo que me estás diciendo. Es decir, que uno resulta, bueno, ¿y qué más de la religión católica? La que tiene fama de que es la única iglesia cristianísima del mundo, llena de impíos, que no saben ni quién es el Señor. ¿Y qué pasa con la iglesia evangélica? Lo mismo, hemos caído en lo mismo. Entonces es aquí donde el fundamento de una conversión es determinante para nuestra estabilidad futura y el impacto que podamos realizar. En segundo lugar, le dijo el Señor, y aquí voy a terminando ya. Le dijo el Señor, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual oísteis de mí. Y aquí dice: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. ¿Ya son convertidos ustedes? ¿O convencidos, religiosos? ¿Ya son llenos del Espíritu? Eso es lo que fue el fundamento de la iglesia. Por eso es que esta iglesia, reyes, demonios, el mismo Satanás respetaba a la iglesia, porque estaban en la relación con Dios por un lado, y por otro lado llenos del Espíritu Santo. Me recuerdo del profeta que la Biblia habla cuando él habló que vendría un rey y que quemaría los sacrificios que ellos hacían. Y el rey dijo: captúrenlo.
y se le quedó la mano tiesa. Y entonces le dijo al profeta: por favor, ora por mí. Voy a orar por usted, le dijo, porque me da lástima. No le dijo eso, pero más o menos. Y entonces oró por él y ya, la mano otra vez. Reyes que sometían, o sea, profetas que sometían a todo un impacto extraordinario, llenos del Espíritu. Les hago la pregunta: ¿ustedes son llenos? Convertidos dijeron que ya son más o menos convertidos. Y llenos del Espíritu. Bueno, a mí me agarra una temblación así. No, tampoco, no es temblar. Es ser lleno del Espíritu. No es una emotividad carnal. Es una realidad del Espíritu que nos traslada a una vida extraordinaria. Es lo que dijo el Señor en el Evangelio según San Juan. Dijo el Señor, hablando del Espíritu: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Eso es la vida del Espíritu, que fluye de una manera extraordinaria sobre la vida diaria nuestra. Pero aparte de eso, el mismo verso 8 de este capítulo 1 que hemos leído dice: y me seréis testigos en el mundo entero. Esta garantía de futuro o a futuro es la garantía que nos presenta la Biblia, que somos elegidos, instruidos por la palabra, convertidos de verdad y llenos del Espíritu Santo. Y cuando el hombre de Dios está en esa dimensión, hermano, no hay manera de detenerlo. No hay manera. Si está en la cárcel, llega un ángel a sacarlo. Si lo ataca el diablo, se lo sacude en el fuego. Es decir, que algo extraordinario, que es precisamente lo que nosotros necesitamos recordar. Por un lado recordarlo, y por otro lado experimentarlo. Recuerdan que dice Hebreos, muy conocido, lo van a saber, Hebreos 13:8. ¿No recuerdan? Hebreos, ¿usted no se lo sabe? ¿De memoria? No. A usted no le voy a preguntar porque me da lástima. Jesucristo es el mismo, de ayer, hoy y por todos los siglos. Aleluya. Así que si esa iglesia fue asistida por el Señor, si Israel fue asistido por el Señor, si la iglesia fue asistida por el Señor, nosotros no podemos prescindir, prescindir de ese equipamiento que garantiza nuestro caminar. Quizás siempre han habido problemas en el mundo y siempre han habido gente que dice: el Señor está cerca, ya va a venir. Y ya hoy sí viene. En la Segunda Guerra Mundial decían que ya había llegado porque metieron a todos los judíos presos y en campos de concentración, y hasta una marca les pusieron: es la marca de la bestia, decían. Creyeron que era el tiempo final. Y han pasado ¿cuántos años? Desde el 1945 hasta el día de hoy, y todavía no ha venido el Señor. Pero cuando nos acercamos a estos días, hermano, y uno empieza a analizar Suramérica, África, Asia, los países de Medio Oriente, uno empieza a pensar en serio que hoy sí parece que estamos a las puertas de la gloriosa venida del Señor. Sin embargo, así como estamos a las puertas de la gloriosa venida de Cristo,
también pareciera que la apostasía, el enfriamiento de la vida de los creyentes se ha aumentado. De tal manera que o volvemos a los principios que generaron la vida de Dios en medio de la tierra, o no vamos a prevalecer en esta vida, ni en el tiempo futuro, ni el día de que suene la trompeta. Esta iglesia precisamente recibió la orden del Señor. El último capítulo de San Lucas. Y ahora el capítulo número 1 del mismo escritor, Lucas, escribió el libro de los Hechos por el Espíritu. En la misma ordenanza: no se muevan de Jerusalén. ¿Hasta cuándo? Hasta que sean investidos por el poder del Espíritu. No se muevan, es decir que el Señor sabía que no se puede prevalecer. Y entonces nosotros los pastores y la iglesia de hoy hemos tenido como cierto temor a vivir una vida del Espíritu por el relajo que hacen los hermanos. Y es cierto. ¿Cómo es que decía? Pierdo la compostura, decía aquí el coro que estábamos. Entonces uno dice: no, mejor para este relajo, mejor no. Muy loca se vuelve la gente con eso del Espíritu. Y los que vienen por primera vez dicen: uy, estos sí que son raros, hermano. Y eso que aquí no pasa nada, hermanos. Hay otros lugares donde hasta le pegan a uno que está andando y cae uno por allá, botan las flores. Yo he estado en lugares donde caen encima los floreros. Es un desmadre bárbaro. Y todo atribuido al Espíritu, cuando no es así. En la esencia del derramamiento del Espíritu es para habilitarnos a una dimensión de gloria y a ser testigos de la gloria de Dios en la tierra. Y es aquí donde, en el capítulo 18, cuando Pablo va a Corinto, les dio tales instrucciones que, hermano, había un fluir del Espíritu ahí extraordinario. Bueno, si Pablo les explica: hay 3 dones de revelación, hay 3 dones sobrenaturales de inspiración, hay 3 dones sobrenaturales de poder, fe, milagros, sanidades, profecía, lenguas, revelaciones, palabra de ciencia, palabra de sabiduría. Es decir, que los ubica en una dimensión que ni siquiera se habían imaginado, que nunca se habían imaginado llegar a tales dimensiones. Queridos hermanos, si nosotros nos quedamos, yo diría, fuera de la continuidad que debemos tener como creyentes o como ministros, no lograremos hacer nada. Es decir, si nosotros, porque la mayoría de pastores ya no oran, ellos ya no oran, se parece que son ministros, pero no son. Ya no ayunan tampoco. La mayoría pareciera que hemos entrado como que si hubiéramos llegado al cielo. Relájense, hermanos, que ya llegamos a ninguna parte, pero llegamos. La iglesia no crece, la iglesia no avanza. Y todo uno se pregunta: ¿por qué? ¿Y por qué? Ya no se evangeliza. Y todavía no reaccionamos a la necesidad de los elementos que fueron básicos en la iglesia del principio. ¿Cómo? Convicción de nuestra vocación. ¿Cómo? La instrucción de la palabra. ¿Cómo? Tener convicción de nuestra conversión. ¿Cómo? Ser llenos del Espíritu. Y al no ser gente que participa de esa gloria y de los dones divinos, ¿cómo vamos a arrancar, pues?
¿Cómo era que Sansón mató 1000 hombres con una quijada? ¿Quién se acuerda? ¿Por qué fue? Porque el espíritu, vaya hombre, hoy sí contestó bien, hermano. Porque vaya que no dijo Malta otra vez. Porque el espíritu vino sobre él. Dice que las ataduras parecían como lino en fuego. O sea, nada, no lo ataba nada, no lo detenía nada. Con una quijada mató 1000 hombres. Como que eran moscas. Nosotros con 1000 hombres enfrente, que nos digan, ya no prediques. Va, pues está bien. No sirvas, no te dediques por completo a la obra. Es muy peligroso, no hay fondos. Va, pues dice, sí, está bien. No te metas de cabeza en la obra. Va, pues está bien. Solo recuerdo, esto es para aquellos que estoy mencionando ahora. El pueblo de Israel empezó a llorar. ¿Se acuerdan por qué? Porque querían comer carne y no había. Entonces vino Moisés y se enojó contra ellos. Y ellos dijeron, ay, si aquí no hay pescado ni nada que teníamos en Egipto. Y entonces Moisés fue con el Señor y le dijo, Señor, mira, este pueblo ya no lo aguanto, le dijo. Quieren carne. El Señor le dijo, mira, le dijo, van a comer carne, le dijo. Entonces Moisés dice, ¿qué? Van a comer carne. Sí. 600,000 hombres de a pie, soldados. Se van a matar todas las vacas de la tierra. Se van a consumir todas las aves del mundo. 600,000 de a pie, más 1.400.000 personas. Comer carne, ¿cuánto se necesitaría? ¿Cuántas vacas se necesitarían? Diario. Y entonces le dijo, Señor, le dijo, se van a matar todas las bestias de la tierra. Y el Señor le contestó a Moisés, qué lindo eso, hermano. El Señor le dijo a Moisés, ¿habrá algo imposible para Dios? ¡Gloria a Dios! ¿Habrá algo imposible? Digan, no. Una vez más, se lo voy a volver a preguntar. Digan, no. No hay nada imposible para Dios. Nosotros estamos equipados para una gran obra. El mismo Moisés. Llegan al mar, a la orilla del mar. ¿Y ahora qué hacemos? Ya nos llevó el diablo y allá viene Faraón con todos los... Y Dios le dice 2 cosas. Extiende tu vara y dile al pueblo que marche. Y el Moisés, así viendo para un lado, voy a probarle, tal vez. Y extiende la vara y empieza vino un viento recio que abrió camino en el mar. Y las aguas fueron frisadas. Y el pueblo de Israel marchó seguro en medio de la mar. Hermanos, ¿y a nosotros qué? Nos ha abandonado el Señor. Pastores que estamos afligidos porque ¿qué comeremos? ¿Qué vestiremos? Uno dijo, vaya que estoy dedicado a los pastores, aguántense. Pero un pastor, cuando le dijimos que se dedicara a tiempo completo, dijo, yo tengo hijos grandes en la universidad, tengo que pagar. Ah, sí, le dije, y Dios no sabe que usted tiene hijos, le dije.
Dios no sabe que usted es un siervo de Dios y un hombre de Dios, una mujer de Dios. No lo sabe. Y cuando Moisés le dijo: si van a comer todos estos, ¿cuánto se necesita? No hay nada imposible para mí, le dijo. Y no van a comer un día, le dijo. Van a comer un mes entero. Es decir que ese pueblo del pasado, ese pueblo de Israel, y las lecciones que tenemos en la Biblia nos llevan hasta el día de la iglesia, cuando la iglesia es igual. La iglesia es idéntica. El mismo poder de Dios que de noche era una columna de fuego y de día era una nube que los cubría, es el mismo poder que en el día del Pentecostés descendió y se posó sobre ellos como llamas de fuego sobre cada uno de ellos, y fueron llenos del Espíritu Santo. Oh, hermanos, o nos renovamos en la relación con Dios y nos renovamos con la relación con el Espíritu, o van a cumplir 100 años de aniversario y los mismos gatos con pulgas. Hoy están peor que cuando vinieron. Un pulguero que hay aquí bárbaro. Porque la vida del Espíritu no ha fluido. Y si la vida del Espíritu no fluye, las señoras se hacen bien enojadas. Ya son enojadas, pero se hacen peor. Los hombres, a medida que se hacen más viejos, más pícaros se hacen. ¿No van a decir amén los hombres? Y los jóvenes van mundanos e indiferentes. O suplicamos a Dios que el Espíritu vuelva, o no hay manera. Él sabía, y aquí termino, sabía que ellos no se podían mover de Jerusalén hasta que viniera el Espíritu sobre ellos, porque Él sería el compañero. Si ustedes leen el capítulo 14 y 16 del Evangelio de Juan, se van a dar cuenta del ministerio del Espíritu: guiar, fortalecer, acompañar, que precisamente eso es. Y eso es lo que la iglesia requiere. No requiere ningún otro elemento afuera del Espíritu. Ninguno. El Espíritu es. Y a partir de Hechos capítulo 2, que vino el Espíritu, ya se los narré, toda una victoria de la iglesia en cada capítulo. Y solo para terminar ahora, cuando los avivamientos han llegado al mundo ahora, en esta época actual, ¿saben por qué fue? Porque vino el Espíritu Santo. Si ustedes han oído de Azusa, han oído de Toronto, han oído de Tampa, han oído de Suramérica, han oído de el fuego que abrazó Indonesia, Corea, ¿han oído? Todo salió porque el Espíritu tomó el lugar que debía de tener, impulsando la iglesia, llenándola de pasión, de hambre, de amor, de fe. Y fue una iglesia que estuvo preparada para enfrentar cualquier circunstancia, porque precisamente ya gozaba de la compañía del Espíritu Santo. Que eso significa paracleto, uno que está al lado de otro para ayudarlo. Ese es el Espíritu Santo. Del paracleto, danos tu unción, que esté a tu lado. Eso es lo que hizo la iglesia. Y a medida que
los ministros o las iglesias abandonamos esa posición y esa relación con el Espíritu, es cuando nos volvemos inútiles. Inútiles para la obra de Dios. Hoy hay que buscar medidas alternas para prevalecer. No sé si aquí, pero en muchos lugares donde está la iglesia cristiana, supuestamente cristiana, están preocupados por qué hacer, cómo traer gente. Tienen ventas de todo en las iglesias, venden hasta el alma. Quiere un alma nueva, se la venden. Quiere seguridad para el cielo, pague para saltar del purgatorio, que ni existe. Bueno, hay rifas de carros. Conozco una iglesia, conozco al pastor que rifa todos los domingos un auto, una máquina, como dicen ustedes. Rifa una máquina cada domingo. Como no va a llegar gente, por el carro llegan. ¿Cómo no va a llegar? Pues es una obra del Espíritu. No, es de la purísima carne. Vendemos comida. Hace unos días estuve en otra iglesia por otro lado, que a ustedes no les importa dónde, pero estuve en otra iglesia donde la suegra del pastor, fuimos a comer y estábamos comiendo. Ella se sentó aquí precisamente a mi siniestra y dijo que no va a la iglesia donde del yerno, va a otra. Igual que algunos que conozco. Y entonces dijo ella, ay, nuestra iglesia, dijo, ya pusimos el techo, ya hicimos aquí, estamos construyendo y todo lo hemos hecho a pura venta de comida. Así me dijo. Ah, le dije yo. Entonces no lo hizo Dios, le dije. Ustedes lo han hecho, le dije. Eso no sirve, le dije. Y me le tiré encima. No, eso no es cierto. Solo me le prendí aquí en el cuello. ¿Qué equivocados estamos? No puede ser que abandonemos al Señor como la iglesia a las de Apocalipsis. Lo último que les digo es esto, para que ya. La iglesia de Apocalipsis, que el Señor le dijo, tienes nombre de que vives, pero estás muerta. Iglesia Sardis. Y hay hermanos que le ponen Sardis a sus iglesias, hermano. Y dice, la vida está muerta. Y tú dices, y la Odisea, tú dices que eres rica, que has engrandecido. Y el Señor le dice, yo te digo que eres cuitada, miserable, ciega y desnuda. ¿Pero por qué? Porque los principios y bases de la vida cristiana habían sido abandonados. El verdadero cristianismo había sido abandonado y la dependencia de la palabra había sido abandonada y la dependencia del Espíritu ya no la conocemos. Lo último, este es el último versículo que les voy a recitar. El apóstol Pablo dice a los corintios: ¿qué hay, hermanos, cuando os reunís? Hoy, ¿saben qué debía ser? ¿Hay comida? Esa debía ser la pregunta hoy. ¿Hay comida? Ah, claro, eso no puede faltar, hermano. ¿Hay paseos, picnic? Sí, eso todo, una vez por mes lo hacemos con toda la iglesia. Pablo no preguntó eso. Pablo preguntó: ¿qué hay cuando os reunís? ¿Hay lenguas? ¿Hay interpretación de lenguas? ¿Hay profecía?
Es decir que estaba pensando en el nivel apropiado y que es garantía de nuestro peregrinar. Pero uno por el temor, posiblemente por el temor de hermanos, de los relajos que hacen los pentecostales, nosotros preferimos cerrar la llave en lugar de abrirla y regular. Si hablan en lenguas, que hablen 2 y 3 lo máximo, los demás se callan y que uno interprete. Es decir, se regula, pero no se apaga. Y si ustedes leen alguna vez esa epístola, se llama Corintios. Dice, cuando finaliza el capítulo 14, dice: y no impidáis el hablar en lenguas. Es decir, que sabía Pablo el relajo al cual parecía meterse, pero no dijo que lo extinguieran, que lo apagaran, que lo cerraran, sino que le dijo: regúlense, porque el espíritu está sujeto al profeta, al hombre, y puede manejarlo. Hermanos, pero toda esa riqueza de Sansón, toda esa riqueza de los jueces, todo ese poder de Pablo, de Pedro, donde todo Lida y Saarón se convirtieron al Señor en un solo tiro, nosotros tenemos que admirar todo eso y dejarlo en la historia, porque no hemos podido, como David hizo, traer el arca de vuelta a Jerusalén, traer el arca de la gloria de Dios, Shekinah, traerla de vuelta, para que la misma gloria que sostuvo a Abraham, a Isaac, a Jacob, los jueces, los profetas, y sostuvo la iglesia, nos sostenga a nosotros hoy. Eso sería. Y esta mañana, ya terminé, tenemos que examinarnos como cristianos, primero. Y segundo, confirmar nuestra plenitud de espíritu, nuestra llenura y nuestra dependencia del espíritu, para poder tener garantía en nuestra peregrinación hasta el día que suene la final trompeta. Solo termino, esto sí es lo ultimito que les dejo. Pero dice la Biblia, hablando de Moisés, dice: llegó a 120 años. Ustedes están puros pichones a la par de Moisés. Dice: nunca perdió su vigor y sus ojos nunca se oscurecieron. Pues sí, tenía una situación al tabernáculo. Señor, ¿qué está pasando? Que no se decía, haga, bueno, nos vemos. Lo vivificaba el poder de Dios. Nosotros cada vez más viejos, hermano, y cansados. ¿Qué tal, hermano? Bien, hermano, bien acabado. O sea, vamos de mal en peor. ¿Por qué? Porque la vivificación del espíritu pareciéramos haberla dejado de lado. Y es el momento para, o nos volvemos al Señor y al Espíritu, o vamos aquí a envejecer hasta morir. No se preocupen por buscar un campanón. No se preocupen de nada. Ya se van a morir todos. Pero si el Espíritu Santo vuelve, entonces, hermanos, abran sus ojos. Como le dijo el Señor a Abraham: mira hacia el norte, mira hacia el sur, mira hacia el oeste, al este. Todo eso te lo voy a dar, le digo. Es decir que la visión del pueblo de Dios es aclarada o clarificada cuando su dependencia es en la vida del Espíritu. Él os guiará a toda verdad, estará a vuestro lado, nunca lo dejará,
No os dejaré huérfanos, estaré con vosotros todo el tiempo. Esta mañana tarde, haga una oración, aunque sea una vez en su vida, sincera. Y aunque sea de segundos, dígale: Señor, lléname del Espíritu. Aunque sea eso. Porque si no, no vamos a prevalecer en un mundo tan agrandado, que cree que nosotros ya no servimos para nada, que somos partida de tontos, que estamos en un lugar. Que sepan que nuestro Dios vive y que tiene misericordia de ellos. Vamos a orar. Pónganse de pie. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Oh Dios bendito, tu iglesia ha caminado por días, semanas, meses, años, siglos. Y hoy nosotros probablemente no sentimos ni vivimos esa riqueza que se vivió en el inicio de la iglesia. Hoy, descubriendo las bases que hicieron de aquella iglesia una iglesia extraordinaria, pedimos, Señor, que tengas misericordia de nosotros. Purifícanos, perdona nuestros pecados. Y Espíritu Santo, llénanos. Lléname, Señor. Dígale al Señor: lléname. Lléname, Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven sobre mí. Espíritu Santo, lléname. Vamos, hermanos, un minuto. Dígale: ven, Espíritu Santo, lléname, lléname, lléname. Lléname, Señor. Que la nube de tu gloria, que llamas de fuego, se pose sobre cada cabeza nuestra. Y que tus dones gloriosos del Espíritu reaparezcan en tu iglesia, Señor. Estamos llenos de limitantes y fracasos por habernos encerrado en un humanismo. Pero hoy salimos de ello y apelamos a tu misericordia. Y apelamos y suplicamos a ti, glorioso Espíritu, que nos llenes. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, llénanos. ¿Quiere levantar sus manos como señal de que espera del cielo su llenura? Levántelas. Espíritu Santo, ven ahora. Llena tu iglesia. Llena tus siervos. Llena, Señor, cada vida. Llénanos. Espíritu Santo, llénanos. Ven, ven ahora. Ven sobre cada vida, Espíritu Santo. Oh, ven ahora. Ven ahora. Dígale: Espíritu Santo, ven. Dígale: ven, ven. Ven ahora. Ven, ven ahora. Levante su voz. Dígale: ven. Lléname. Oh, lléname. Lléname. Ven, Espíritu Santo. Oh, Espíritu Santo, llénanos. Llénanos. Lléname, lléname, lléname. Lléname, Señor. Dígale: dígale al Señor: así como equipaste la iglesia en el principio, equípanos a nosotros, Señor, para prevalecer. Lléname. Lléname.
Lléname, lléname, lléname. Gloria, 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 aleluya. Diga aleluya, diga gloria a Dios. Lléname, lléname. Y llenas el lugar. Aleluya, lléname. Espíritu Santo, aleluya. Aleluya. Regresemos. Espíritu Santo, ayúdanos. Regresemos. Ayúdanos a regresar al principio a una iglesia que te clame verdaderamente y que seamos llenos de tu espíritu y que los dones sean repartidos a tu iglesia, Señor. Llena, Señor, este pueblo. Llena tu pueblo, iglesia. Llena tu pueblo. Vamos, dígale, lléname, lléname, llena. Llena, Espíritu Santo, como aquel día en el Pentecostés. Llena tu iglesia. Llena, 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 llena. Vamos, iglesia, pida al Señor sabiduría de lo alto. Dígale, Espíritu de Dios, llena de Espíritu de Dios. Aleluya. Desciende, Espíritu Santo. Llena mi vida. Llena nuestras vidas, Espíritu Santo. Llena mi alma. Sí, Señor. Y llena mi ser. Aleluya. Y lléname, lléname Sí, Señor. con tu presencia. Aleluya, Jesús. Aleluya, Jesús. Gócese. Gócese aquellos que se gozan. Aleluya, Jesús. Gloria a Dios. Aleluya, Jesús. Deje que el Espíritu Santo, deje que el Espíritu Santo tome tu control. Pídelo con sinceridad. Pídelo con el deseo de hacer las cosas bien para el Señor. Aleluya, Jesús. Gloria al Cristo, aleluya, Jesús. Poderoso Espíritu Santo. Poderoso Espíritu Santo. Creemos en ti, oh Dios. Quizás hemos perdido la fuerza, Señor. Quizás hemos perdido la fuerza. Pero estamos aquí, oh Dios, porque sabemos que para ti no hay nada imposible. Y si estamos aquí es porque creemos en tu poder, mi Dios. Ayúdanos, Señor. Ayuda a tu pueblo a renovarse, Señor. A tomar fuerzas, Padre. Para seguir tu encomienda, Señor. Para llegar a esos lugares, a esos niveles que tú has preparado para cada uno, mi Dios. Oh, Señor. Como ese pueblo de Israel, mi Dios, se desvanecía por momentos, pero tú usabas a tu siervo para alimentar esa llama. Ayúdanos, Señor, a tu pueblo para crecer esa llama del Espíritu, para crecer, Señor, y mantenernos, Señor, en estos tiempos, Señor, finales. Te adoramos, oh Dios. Te adoramos porque creemos en tu poder. Te adoramos porque creemos que tú puedes hacer grandes cosas con nosotros. Aleluya, Jesús. Gloria a Cristo, aleluya. Gloria al Señor, aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Dele un aplauso fuerte al Señor en esta tarde.